Bien, vamos a hablar, bueno, este tema del PCC es un tema que está seguramente incomodando por un lado y por el otro lado es un tema que merece la atención de las autoridades, por lo menos del Ministerio de Gobierno, de la Policía, del CEGIP, en fin, creo que no pensaron que iba a salir a la luz de la manera que ha salido, pero bueno, ahí está el documental de la cadena O Globo que devela que el cabecilla del PCC estaría viviendo en Santa Cruz, no desde ahora, ya hace tiempo. ¿Qué me dices de esto? Mira, la policía se desayuna con los medios de comunicación, ¿no? Entonces hay un nivel de absoluta descoordinación y por el otro lado también el hecho de que Bolivia es un santuario, ¿no?, para el narcotráfico. En otros países son muy bien perseguidos, hay mecanismos de inteligencia, en fin. Aquí no, está todo muy relajado, consiguen documentación de manera muy sencilla, acceden a certificados de nacimiento, cédulas de identidad. No estamos hablando de ahora último, ¿no? Estamos hablando de hacia atrás. Por el otro lado, parecería que acá la policía, migraciones, no es capaz de detectar, y no creo, ¿no?, a una persona que vive, por ejemplo, en el Urubó o en Santa Cruz, donde tú quieras, que no trabaja, ¿no?, y que tenga tantos recursos económicos. Además, seguramente se ha estado moviendo y por lo general las actividades del narcotráfico conllevan mover cantidades muy grandes de productos dentro de los cuales se pone la mercadería. Digamos así, la logística, ¿no? La Por logística supuesto. es enorme. Claro, pero además la policía sabe de eso. Es una logística enorme porque el 90% de la cocaína en el mundo se mueve a través de contenedores. 90%. Increíble, ¿no? No es que la cocaína se mueve en aguayo, ¿no? No. Estamos hablando de cosas un poquito más grandes. Entonces, es reiterativo, ¿no? Lo mismo pasó con Marcet, ¿no? Pero lo delicado del tema y que preocupa, y seguro eso es lo que les molesta a las autoridades, es que, por ejemplo, ya había un sello rojo de migración hace 2 meses, ¿no? No se supone que son eficientes, que a la primera que te notifican te pones a buscar a la persona. Entonces, eso nos lleva a nosotros, que hemos investigado el tema, hemos escrito tantos libros sobre esto, a la afirmación de que en Bolivia hay un estado narco, ¿no? O sea, tenemos 2 problemas en Bolivia. Por un lado, el tema del narcotráfico como fenómeno, y por el otro lado tenemos un estado narco que coadyuva a esta actividad ilícita. Ajá. Entonces, los niveles de colaboración son varios, ¿no? Por ejemplo, en una primera instancia tenemos un estado, el boliviano, que ha modificado, por ejemplo, la ley 1008, la 906, ha subido de 12.000 a 22.000 hectáreas. Sí. Desde esas fechas hasta el día de hoy, por ejemplo, el último reporte que tenemos de cultivos llega a 41.000 las hectáreas. O sea, han subido los años y han subido las hectáreas. Las hectáreas ilegales. Ilegales. De ese 41.000 o 40.000 que algún año hay, reducen casi 10.000 y al final te queda líquido 31.000 hectáreas. Eso es lo que actualmente hay. De 22.000 a 31.000 casi hay 10.000 hectáreas por demás. Ajá. Entonces ese es un dato que ha sido operativizado el 2017 con la ley 906. Hay la 913 que también fragmenta la ley 1008, que son para los bienes incautados. Los bienes incautados, realmente una fuente fabulosa de enriquecimiento de policías, de gente muy cercana al gobierno, porque los bienes incautados tienen que ser valuados, monetizados, es decir, los tienen que vender, pero resulta que en Bolivia, por lo menos, por ejemplo, te pongo el ejemplo de la época donde Carlos Romero era ministro de gobierno, se llegó a la conclusión, después de informes y denuncias, que solo el 22% de los bienes incautados estaban registrados. O sea, había un 78% de bienes incautados que no estaban registrados.
y luego tenían que hacer una tasación, una evaluación de esos bienes y a través de órdenes judiciales volverlos dinero, es decir, vender, ir al remate, monetizarlos. Y de esa monetización, por supuesto, poder utilizar esos bienes, puede ser a nivel judicial o directamente al Estado. Eso que permite, ¿no?, a nivel de bienes incautados, que hay un montón de personas que están custodiando y la lista es, no te imaginas la lista de bienes incautados que hay. ¿Qué hay? A ver, contanos, Manuelito. Uno dice, debe haber casitas, debe haber autitos, ¿no? Hay haciendas, hay camiones, hay avionetas, hay lanchas, hay joyas, hay objetos de valor, hay dinero en efectivo, hay oro, hay propiedades, hay incluso hasta acciones, ¿no? Todos esos son los bienes incautados, pieles de lujo, relojes Rolex, lo que tú quieras, ¿no? Entonces es una cantidad muy grande y ahí es donde entra también el tema judicial, ¿no? Los jueces, conforme los presos por narcotráfico van cayendo, muchas de esas cosas también se las van quedando, ¿no? Porque están en depósito judicial, sobre todo los dineros. Y dime una cosa, ¿se las van quedando bajo un registro? Claro, o bajo un registro, nomás? pero depende de la persona detenida, ¿no? Que por lo general pasa el tiempo, van saliendo, porque no hay cárcel eterna, y luego a través de los abogados van solicitando la devolución correspondiente de esos bienes incautados. Algunos son devueltos, otros no, y los que están en custodia es una jauja, como se dice vulgarmente, ¿no? Porque tú tienes gente que trabaja para el Ministerio de Gobierno o policías de bajo, de mediano rango, que de pronto están administrando una hacienda o tienen la suerte de estar administrando un camión, ¿no?, en custodia. Pero luego resulta que cuando el camión es devuelto, o si es que alguna vez sucede eso, prácticamente está desarmado, ¿no? Está desmantelado. Está desmantelado. ¿Cuánta plata, cuántos millones, ¿no?, generan los bienes incautados para estos niveles de actos de corrupción? Entonces, ¿por qué te digo un Estado narco, no? Porque es un Estado que se beneficia de la actividad ilícita. Y solo te estoy hablando de unas leyes que salieron en el 2017. Luego, en este otro momento, ¿no?, prácticamente lo que ha salido la última semana es que hay nuevamente, y digo nuevamente, compatriotas bolivianos detenidos en Chile. Estamos hablando específicamente de militares y un civil que han sido detenidos al otro lado de la frontera con droga, con armas. Están en este momento detenidos en Chile, están siendo procesados penalmente por narcotráfico, y hay un elemento que los complica mucho, y es que la policía chilena tiene en su poder los audios, ¿no?, de este personal. Eso tú dirías, bueno, es medio una excepción. No, el 2017 hubieron 9 militares junto a algunos agentes de la aduana boliviana que estaban en territorio chileno, ¿no?, supuestamente haciendo un acto de intersección del contrabando, pero en realidad fueron detenidos, fueron procesados penalmente. Ajá. Y fueron el 2017 expulsados de Chile, después que Evo Morales hizo todo un escándalo, en el sentido de que hizo una campaña internacional, liberen a los 9, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Indicando que eran héroes y mártires y que estaban haciendo una labor de lucha contra el narcotráfico. Bueno, fueron sentenciados y expulsados de Chile. Al llegar aquí, Evo los recibió en el Palacio de Gobierno y los condecoró en un acto que ya fue intolerable, por lo menos para mí fue intolerable, porque estaba condecorando a personas que habían cometido delitos, ¿no? Entonces, el narcotráfico goza de muy buena salud en este momento. Hay una producción interna, la producción crece, el precio está en su pico más alto, en este momento la hoja de coca. Hay hoja excedentaria, pero lo que sí te puedo decir es que la única forma en la que hay tráfico desde Bolivia es, por ejemplo, de gente que toma esos buses que salen de Cochabamba, que se van por Patacamaya, van a Chile, Iquique, Calama, toda esa población, Antofagasta, con gente que traga, ¿no?, los dragones.
Y los chilenos son expertos en detectarlos. ¿De dónde salen esos buses? De Cochabamba, ya saben de qué es su lugar. Y la otra forma de tráfico boliviano es de los tragones, las tragonas sobre todo, o burros que le llaman, que cruzan la frontera con el Brasil y que llevan en su interior, han ingerido estas famosas cápsulas. Después viajar a Europa, Italia, España, llevando eso prácticamente ya es inviable. Pero entonces, ¿dónde está la gran cantidad de cocaína que se produce en el país? ¿Quiénes la sacan? No son chapareños, no es gente que está en la transformación, que tiene capacidad para llegar a un puerto brasilero o cruzar toda la Argentina, ¿no? Tener contactos, saber a quién va a vender y cómo le van a pagar y qué hace. No hay eso. Los bolivianos llegan a los tragones, como te digo. ¿Quiénes son los que trafican? Son estas bandas internacionales, estos grandes traficantes que vienen a Bolivia o ya tienen contactos o buscan, son los que compran, ¿no? Y utilizan sobre todo avionetas, ¿no? Que salen desde el Beni, desde Santa Cruz, o sacan esta mercadería en grandes contenedores con plátanos, con mineral, con madera, como ya hemos visto en varias oportunidades, y son estos que vienen los que están generándole tanto conflicto al gobierno, por ejemplo, caso Marcet, ¿no? U otros que empiezan se instalan en Santa Cruz, en el Urubó, ¿no? Ahí está el famoso modelo cruceño también, que vive también del narcotráfico, esto se sabe, y que hacen grandes adquisiciones de bienes inmuebles, parrilladas por aquí, y luego se enfrentan porque entre narcotraficantes se voltean, se disputan el territorio. Se disputan ciertos mercados, entre ellos no hay ética, no hay moral, ¿no? Y ahí están los muertos, y también en el Chapare estamos viendo cada semana 2 personas acribilladas dentro de un auto, personas secuestradas y demás, que son los efectos concomitantes, ¿no?, de la actividad. Entonces, volviendo, hay un estado narco, que hay todo un dispositivo que se ha creado para proteger al narcotráfico en Bolivia, para que esta forma de producción, ¿no?, excedentaria siga floreciendo. Ya no hay como en la década del 90 la erradicación cero, ¿no?, sino que parecería que ya se han consolidado ese territorio donde se cultiva, hay coca excedentaria y se la transforma. Los bolivianos narcotraficantes sí son los burros, los que comen cápsulas, sacan hacia Chile, sacan hacia el Brasil, hasta ahí llega. Pero el boliviano, el traficante boliviano, el que se presta a esto, Manuelito, va, digamos, de Bolivia a Chile, ahí se encuentra con los otros narcotraficantes que le compran, ¿no? Le compran y obviamente no llega más allá, digamos, de Sudamérica, no sale de Sudamérica. No sale, por supuesto. Boliviano. No, o sea, en estos 2 casos es local. Ya. ¿Cuántas personas detenidas están en las cárceles chilenas? 1.400 bolivianos. Todos por narcotráfico, ¿no? Una cantidad muy grande, muy significativa. Entonces, ¿dónde se mueve la gran cantidad de cocaína? Se mueve con estos extranjeros que vienen, ¿no? Y que sacan vía avionetas o tienen otros mecanismos. Es gente de mundo. Es gente que ya conoce cómo funciona, cómo opera la policía brasilera, o finalmente son estas mafias, estos carteles internacionales que tienen toda una logística, una infraestructura, y que mueven la mercadería boliviana, y ahí es donde hay este encuentro. Bueno, ¿por qué hay problemas? Porque estos que vienen son los que están quedando en amplia evidencia, ¿no? Ya sea por metidas de pata, o en este caso porque hay una investigación, o finalmente porque hay una presión de organismos internacionales para que se detenga a determinadas personas. Y la policía es contemplativa, la policía encubre, la policía vive de estos pequeños vendedores, pero también de estos grandes a los cuales les brinda protección. Los datos que revela Marcet son aleccionadores, ¿no? Él lo ha dicho, lo ha denunciado, ha salido en cadenas internacionales de Paraguay, de Uruguay, de la Argentina, de Bolivia, indicando que él ha recibido protección de Eduardo del Castillo
y que gracias a esa protección nunca ha caído y evidentemente hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, esa es la historia, ¿no? Que creo que todo el mundo la conoce, la estamos viviendo en cámara lenta y por eso es que todos estos datos evidencian que tiene muy buena salud la actividad del narcotráfico, es demasiado compleja y bueno, hasta ahí te podría dar mi punto de vista. El ministro Romero, el exministro Romero hoy día ha dicho que desde hace varios años Bolivia se ha convertido en el hub donde se produce, se procesa la droga y se envía y se la hace transitar hacia otros países, que es un poco reforzando lo que tú dices, Manuel. Mira, el ministro Carlos Romero ha sido ministro de gobierno y se lo ha acusado a él de varias cositas, que a veces recuerdo. Había una unidad que se llamaba la UELINC. Sí. No, era una unidad especializada en hacer el mantenimiento a los helicópteros, ¿no? que utilizaba la policía. Bueno, ahí hubo un acto de corrupción grande, hubo una denuncia, se indicó que había un peruano que hacía el mantenimiento, porque Bolivia está prohibida de hacer mantenimiento a las naves norteamericanas, ¿no? Porque Evo echó a la DEA el año 2008 de Bolivia. Luego, Carlos Romero estuvo involucrado en el tema de los bienes incautados, del que te he señalado, y al salir también Carlos Romero, al salir el gobierno de Evo, en el periodo de transición, Carlos Romero estuvo detenido, estuvo encarcelado en la cárcel de San Pedro. Seis meses. Estuvo muy mal de semblante, todo eso. ¿Qué era lo que decía Carlos Romero? ¿No? Su fuerte de él fue decir que en Bolivia no había narcotráfico, sino que éramos un país de paso, y lo está ratificando en esa información que hoy día él ha vuelto a mencionar. Entonces, para él ha sido muy cómodo, porque ha dicho que era el Perú, la cocaína del Perú es la que estaba llegando a Bolivia y de aquí se distribuía. Ese es el libreto que él ha manejado. Lo mantiene ahora, pero la cantidad de hoja excedentaria, la cantidad de cocaína que se ha producido durante el gobierno de Evo Morales es la misma que hay ahora. Entonces no podría ser que en una época éramos país de paso, de tránsito, y ahora resulta que somos país de producción. Siempre se ha producido cocaína en Bolivia. ¿Por qué crees que había un rey de la cocaína, Roberto Suárez? Claro. ¿Por qué crees que ha habido un gobierno de García Mesa involucrado? Bueno, ahora, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta, Manuel, es la siguiente. ¿Vamos a poder enfrentar, y se nos vienen futuros gobernantes que se van a posesionar, que van a tomar el mando del país el 8 de noviembre, vamos a poder enfrentar solos, como policía boliviana, como bienes incautados, como UELINC, como lo que dices, vamos a poder enfrentar solos este tema que está entrando y ya está en las entrañas de la sociedad boliviana y de las actividades comerciales? A ver, la forma como me preguntas me raya un poco, ¿no? Porque el año 2008, Evo Morales expulsa a la DEA de Bolivia y lanza la Estrategia Nacional de Lucha contra el Narcotráfico. Sí. Evo Morales ha nacionalizado la lucha contra el narcotráfico. Es una responsabilidad histórica, es una decisión que ha asumido el Estado boliviano de caminar solo en la lucha antidrogas. Sí. Esa nacionalización tiene una implicación política, jurídica y de soberanía. Que todo lo que pasa en Bolivia es responsabilidad del gobierno boliviano, así de clarito, ¿no? Sí. Él lo ha asumido y bueno, las consecuencias ahí están. Entonces resulta que ahora que va a venir un nuevo gobierno, lo primero que tiene que decirle al país es si va a modificar esa política nacional antidrogas. Digamos, hacerse cargo el Estado boliviano, con solitos, sus virtudes y sus defectos, sus capacidades y sus incapacidades. Entonces, lo que están diciendo los candidatos, ¿no? Por eso te digo que tu pregunta un poquito me raya, por la forma como me la has hecho, ¿no? Porque los candidatos lo que están diciendo es que el bulto, el fardo, se lo van a pasar a la DEA, es lo que dice Tuto Quiroga. Dice, va a venir, voy a hacer que venga la DEA y la Policía Federal Brasilera, ¿no? Rodrigo Paz dice algo más atrevido todavía, dice, la DEA está aquí, nunca se ha ido. A ver, revisar las notas,
Rodrigo Paz dice que la DEA está aquí, que nunca se ha ido. Bueno, entonces, vamos a hacer un gobierno, ¿no?, que va a prescindir de la soberanía nacional, que va a reconocer su absoluta incompetencia y que va a delegar a un organismo internacional que no conoce la realidad boliviana, no está especializado. Rodrigo dice, ellos nunca se han ido, siguen aquí, Eso conocen, dice Rodrigo, ¿no? sí. Tú les vas a delegar toda la política antidrogas, que es tan complejo porque en una parte tienes la hoja excedentaria, la hoja de coca que es legal, su consumo es legal, hay zonas. Tuto Quiroga, por si acaso, ha ganado los Yungas, la diputación correspondiente a los Yungas. El señor Armin Yuta, sí, dirigente de los cocaleros, sí, es diputado nacional, sí, por la zona. Sí. Entonces, bueno, es interesante porque hasta ahora los diputados vinculados a los cocaleros eran del Chapare. Ahora no sé si habrá diputados cocaleros, habrá que averiguar quién ha salido en la 24, en la 23. Sí. Es otro tema. Entonces tienes eso que es el ámbito social y es el ámbito económico. Solo los cultivos de la hoja de coca representan legales $400 millones. Claro, no se transforman en dólares, en bolivianos está, ¿no? Es un rubro muy grande. En el Producto Interno Bruto, en el PIB, se contabiliza hidrocarburos, minería, ¿no?, y hoja de coca. Es el único producto vegetal que es parte del PIB, de la forma como se calcula. Bueno, pero luego tienes el otro dispositivo aquí, que es la lucha antinarcóticos, ¿no? Entonces, en la lucha antinarcóticos tienes leyes. Sigue vigente la ley 1008 en la parte penal, está la 906, la 913. Tienen mayoría parlamentaria. ¿Qué van a hacer? Vamos a ver qué van a hacer. Por el otro lado tienes todo el dispositivo judicial. Debería haber en este momento encarcelados 40.000 narcotraficantes en Bolivia. Y solamente, porque ese es el reporte que hace la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, de año tras año, a cuántos narcos o personas vinculadas a delitos de narcotráfico detienen. En este momento solo hay 8.000 en las cárceles. Hay 32.000 sueltos, narcotraficantes sueltos, que han entrado como Pedro por su casa. Están unos días, unas semanas y vuelven a salir. Sobre todo lo pasa mucho en Santa Cruz. Tienes el otro tema de una cantidad muy grande de policías dados de baja, involucrados en temas de narcotráfico y reincorporados a la institución del Verde Olivo. O sea, te estoy indicando varias cosas que el próximo gobierno, no es que la DEA te va a resolver esos temas, necesitas un ministro de gobierno que tenga pues todas las facultades y que tenga el plan, ¿no? A ver, voy a modificar mi pregunta y te voy a decir, aparentemente el Estado boliviano no tiene todas las capacidades o no tiene todos los instrumentos, o si los tiene legalmente, en la implementación, digamos, falla. Sí. ¿No es cierto? Tiene sí. debilidades. ¿Cómo puede tener entonces el Estado boliviano un equipo de seguridad suficientemente fuerte como para poder controlar lo que tú me estás diciendo? Va a depender de Otuto o Rodrigo, que se pongan las pilas y construyan, ¿no? Porque además tú tienes razón en lo que tú dices. Yo te voy a mencionar algunas incapacidades propias del Estado, que en estos años lo han hecho. Primero, había un crédito para instalar los radares franceses en la frontera con Paraguay. Sí. Que hasta el día de hoy esos radares pagados, no han sido instalados. El Ministerio de Defensa los tenía que Claro, que por instalar. Un tema de que la norma que no vamos a permitir que la policía esté viendo los cielos, es competencia solo de la Fuerza Aérea, han boicoteado. Entonces no tienes un mecanismo para que esa frontera porosa que tenemos con Paraguay, donde puedas localizar las avionetas que están saliendo todos los días, ¿no? Luego, el otro tema, ¿tú sabías que la policía tiene aviones? ¿Tiene una fuerza aérea a su interior? No. Tiene hangares, tiene aeronaves, que son las que incautan y que no las cede a la fuerza aérea. Entonces, tenemos un déficit también en el tema de los helicópteros, ¿no? Debería haberse ya renovado la flota de helicópteros, porque los helicópteros te permiten las tareas de interdicción, ¿no? Algunas tareas que se autobloquea el mismo Estado. ¿Cuántos aeródromos hay en Bolivia?
pistas y pistas clandestinas. ¿Cuántos? No sé, debe haber 1.000, 2.000. La policía sabe exactamente dónde están. Exactamente. ¿Y qué hace contra esa que es la infraestructura más valiosa del narcotráfico? En realidad nada, ¿no? En realidad nada. 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 ¿Cuándo has visto, salvo alguna que otra vez para la fotografía que han llevado además algunos periodistas, cuándo has visto que las fuerzas de tarea conjunta, que implica policía y fuerza aérea, por ponerte algo, la FTC, sí. No, está eliminando todas las pistas aéreas y clandestinas, interviniendo todos los galpones de los aeródromos? Debemos pedir ayuda, digamos, al Brasil, debemos pedir ayuda a la Argentina. A la Argentina, porque con lo que tenemos podemos, no. Con lo que tenemos, ¿es suficiente lo que tenemos? Es que depende del enfoque, de la estrategia, ¿no? Pero yo te digo una cosa, si le vas a pedir, como dice Tuto, a la Policía Federal Brasilera que ingrese a Bolivia, ajá, y te asesore, también tienen que ingresar los carabineros de Chile. Ah, ahí es otro tema. Ahí es otro tema, claro, es un tema político. Es, ¿no?, un tema político, a ver, meterlos a los carabineros en la lucha antidrogas, no, meterlos a Patacamaya, claro, no, eso no va a suceder. A México Chico, eso no va a suceder. Eso ¿por qué? Porque ellos van a actuar así, rectos, pero van a violar nuestra soberanía. Entonces yo le digo a Tuto Quiroga que asuma su responsabilidad, que le plantee un plan serio de lucha contra las drogas. Bueno, a Rodrigo Paz también. Pero ¿qué vamos a hacer con Rodrigo Paz que plantea legalizar los cultivos de marihuana? ¿Qué vamos a hacer? Porque hasta ahora lo ha lanzado, todas las zonas de México Chico han votado por Rodrigo. Plantea legalizar con fines medicinales. Los fines medicinales es un eslogan, ¿no? Porque en Bolivia no se requiere la marihuana en forma de aceite o prescribir, ¿no?, el uso de marihuana con fines medicinales. Rodrigo Paz sabrá lo que es tener a un hijo o a una hija que consume marihuana, que es la puerta a las otras adicciones. Sí, sí. No. O sea, no sé, pero esos son los futuros presidentes, ¿no? Hay estados como el estado uruguayo, por ejemplo, que la ha legalizado la marihuana. Que hay que evaluar. ¿No? Y bueno, es con fines medicinales también, es con fines medicinales. Sí, pero he visto muchas personas que, le voy a pedir 3 minutos a Álvaro, por favor, porque tenemos otra entrevista en puerta, pero he visto que otros estados están, lo hemos visto, lo estamos viendo, Manuel, otros, porque sí se utilizan estas gotas que creo que son eficaces, disminuyen el dolor, en fin, sobre todo para los enfermos de cáncer, no sé. Me parece que para efectos medicinales podría funcionar, pero evidentemente es lo que tú dices también. La marihuana es el primer peldaño para una grada... Los consumos adictivos. De montón de cosas que le siguen a la marihuana, ¿no? Yo te diría entonces, mostrame estudios, ¿no? O sea, dime para cuántas personas consumen con fines medicinales marihuana. Claro. ¿Vas a necesitar la producción de una comunidad o de todo el norte Potosí, todo México Chico, que es inmenso, ¿no? Sí, sí. Entonces, de ahí vienen. Ahora la gente me va a entender un poquito por qué hablo del Estado narco, ¿no? Porque si desde los candidatos presidenciales no tienen la brújula, o se hacen los que no tienen la brújula, ¿no? O no tienen un plan, en fin. Entonces, ¿cómo viene lo de abajo? ¿Cómo se organiza, se ensambla lo de abajo, ¿no? Absolutamente permisivos, absolutamente distraídos. ¿En qué debería hacer el Estado boliviano, Manuel? Por eso te digo, me has incomodado, esta vez sí me has incomodado mucho en tus preguntas. Porque, Manuel, no era mi intención. No, pero es que es bonito. Es que estamos charlando. Es que hay un tema bien sustancial, ¿no? Y es el tema económico. En este momento, ¿conviene que el narcotráfico esté en Bolivia, sí o no? En términos económicos, por lo que mueve, a quién llega esa plata, ¿no? Si tú cortas eso, ¿no?, estás cortándote una de las fuentes de financiamiento de la estabilidad, entre comillas, económica del país. Sí. Estás atacando a un sector al cual no tienes nada que ofrecerle, que son los productores de hoja de coca. Entonces, bien complicada la pregunta, bien complicada, ¿no? De decirte, sí, el discurso es bien fácil. Yo entro, soy gobierno, voy a eliminar, ¿no? Pero no es así nomás, pues, ¿no? No es así nomás. No es así nomás. No es así. Por eso tiene que ser muy bien pensado y tiene que haber una estrategia nacional, una planificación.
¿Qué voy a hacer con esta actividad? ¿No? Chin, 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 chin. Y lo último, ¿no? El control financiero. Estamos aplazadísimos, ¿no? Puedes venir, ser brasilero, argentino, comprarte casas con piscinas, hacer inversiones, comprarte clubes de fútbol, ¿no? Todo Lo eso. que ha hecho Marcet. Sí, y nadie te reclama, nadie se da cuenta. Se hacen de la vista gorda. Se hacen de la vista gorda, querido Manuel. Claro, se hacen de la vista gorda, ¿no? Inclusive hay muchas familias que funcionan inclusive con esto, ¿no? Es decir, claro, saben que uno de los miembros se está relacionando de frente con un narcotraficante. Así y se hacen al de la vista gorda, porque aquí muchas veces los valores, también, Manuel, donde manda el dinero es grave, ¿no? Donde realmente hay necesidades y hay familias que comen, que viven de eso. Es un tema súper complejo. Que va a ser interesante que lo sigamos abordando. ¿Podemos vernos en esta semana tipo viernes, te parece? La próxima semana. La próxima semana. Sí, claro que sí. Así podemos evaluar y tocar algunas otras aristas. Veamos. Solo hemos visto un pedacito. Un pedacito, la punta del iceberg, ¿no? Y va a ser interesante porque esto va a tener una evolución. Seguramente unos 10 días vamos a tener alguna novedad de este líder del PCC también. Algo tiene que decir el CEGIP, algo tienen que decir las autoridades. Vamos a ver qué sucede, ¿no? De acuerdo, sí, además las evoluciones y los otros casos y demás, ¿no? Y como te digo, aquí la palabra de Tuto y de Rodrigo es clave. Vamos a saber si esto se va a prolongar en la próxima gestión o si va a haber un corte y un quiebre, ¿no? O si se va a torcer, no sé hacia dónde se va a torcer. Perfecto. Pero yo no me imagino a la DEA, a la Policía Brasileña en Bolivia, intentando resolver nuestros problemas. Eso es casi imposible. Pero solitos no sé si también se puede, ¿no? Bueno, desde el 2008 es que el Evo nos ha impuesto yo que entiendo, es una política nacional. Está bien lo que ya haremos solitos, pero... O cambiaremos la política. Eso es lo que estoy esperando, esa respuesta estoy esperando. Que digan, muchachos, a partir de ahora, próximo gobierno, va a haber una nueva estrategia con apoyo internacional. Entonces, ¿cómo va a negociar el Estado boliviano? Eso es. ¿No ve? Eso es. ¿Y cuánta de coca excedentaria nos van a comprar? ¿No ve? O sea, pero es para inteligentes, pues. No nos vamos a regalar ideas a los que vengan. Manuelito, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias. ¿Hacemos una pausa cortita?